No, Atacama. Atacama, exactamente, hasta O'Higgins. Seguimos avanzando cuando quedan 7 minutos para las 4 de la tarde. Y ayer les contábamos que el Colegio Médico había presentado un plan, una propuesta al Ministerio de Salud que contemplaba varios ejes y varios puntos importantes. Uno de los que más se conversó el día de ayer tenía que ver con esta propuesta de realizar un cortocircuito en las regiones en donde por una vez en 3 semanas solo estuvieran funcionando lo que es realmente esencial y todo el resto acuarentenados sin salir, solo saliendo de manera individual o por grupo familiar a hacer actividades al aire libre, pero todo el resto absolutamente cerrado. Bueno, esta propuesta, el ministro París dijo que la iba a evaluar, que a lo mejor se pueden tomar ciertos aspectos de la propuesta del Colmet, pero son muchos los que saltaron diciendo que es una muy mala idea. El comercio y el turismo critican esta propuesta, dice que terminaría por matar muchas de las pequeñas pymes que han sido extremadamente golpeadas. Para hablar de este tema nos acompaña esta tarde Elia Molina, exministra de Salud. Gracias, doctora, ¿cómo está? Buenas tardes. Y también nos acompaña George Lever, gerente de estudios de la Cámara de Comercio de Santiago. ¿Cómo están? Buenas tardes. Doctora, quisiera partir con... Muy buenas tardes. Quisiera partir Muy buenas tardes. Además de exministra, soy académica de la Universidad de Santiago, de la Facultad de Ciencias Médicas. Eso, muy bien. Elia, quisiera comenzar con usted. ¿Qué le pareció? ¿Tuvo oportunidad de leer efectivamente esta propuesta del Colmet que entregó al Ministerio de Salud? Sí, la leí con mucho detalle, le hice una lectura crítica, como siempre uno hace la lectura, sobre todo en tiempos tan complicados como los que estamos viviendo, donde no cabe duda que estamos en el peor momento de la pandemia, con los sistemas de salud colapsados. No hemos logrado bajar los casos, a pesar de que ya llevamos el 50% de la población objetivo vacunada con 2 dosis. O sea, si no tomamos medidas diferentes y asumimos que no estamos parando esta pandemia, ni siquiera frenándola un poquito, yo creo que yo leí con mucho interés la propuesta, me pareció inteligente, me pareció lógica. Obviamente que las medidas hay que discutirlas punto a punto, la gobernanza hay que discutirla, hay que analizarla a la luz de todos los actores. No, estas no son propuestas que uno diga apruebo o otros digan desapruebo, sino que son propuestas alternativas a lo que se está haciendo, dado que lo que se está haciendo no está dando los resultados esperados, y eso siempre tiene que estar abierta las distintas organizaciones del Estado y las privadas y toda la ciudadanía a escuchar posibilidades que están dadas por expertos. Esto no está hecho por partidos políticos ni por grupos X religiosos, de lo que sea, sino que está analizado por gente que trabaja en el tema, que yo los conozco la gran mayoría, que son de primer nivel, y por lo tanto creo que es importante que se mire, que se analice como cualquier propuesta interesante y seria que pueda hacer otro organismo. Sí. Pero me pareció que tiene cosas muy buenas. Elia, yo estoy de acuerdo con usted. La estrategia que hemos utilizado como país de pronto no está dando los resultados que necesitamos o que queremos. Ya se está evaluando incluso la posibilidad de cambiar de vacunas, reforzar las vacunas que tenemos para poder parar esta pandemia. Sin embargo, cuando se habla de cortocircuito, de una especie de lockdown, los más afectados son los propios ciudadanos por la restricción de medidas, pero también el comercio. Y el comercio se ha visto muy, muy, muy golpeado. Hemos visto quiebras de pequeñas y medianas empresas. Me gustaría también escuchar la opinión de la Cámara de Comercio de Santiago, George Lever. ¿Qué piensas tú de esto que propone el Colegio Médico y que quedó de ser analizado por parte del Ministerio de Salud? George. Hola, muy buenas tardes. Hola. Sí, mira, yo en primer lugar creo que hay que valorar esfuerzos que están basados en elementos técnicos, científicos. Eso siempre va a ser bueno. Estamos en tiempos de mucha incertidumbre. Efectivamente, las políticas que se han utilizado hasta ahora han demostrado no tener la capacidad para lograr los objetivos sanitarios que se está buscando en el corto plazo. Y por lo tanto
agregarle un sustento más científico a la búsqueda de las soluciones, yo creo que siempre tiene que ser valorado, ¿no? Ahora, sí nos preocupa que la propuesta básicamente consiste en una intensificación de estos modelos de los que estamos hablando que no han dado resultados. Entonces nuestra gran preocupación es que teniendo certeza absoluta de cuál es el impacto económico y en el empleo que tienen este tipo de medidas, y teniendo incertidumbre respecto del impacto sanitario, que es en definitiva el gran problema que hemos tenido, incurrir en una intensificación de ese mismo tipo de modelos y no ir a otro tipo de modelos que apunte más que a los cierres totales, que apunte a impedir actividades donde sabemos que ocurren los contagios y promover que ocurran actividades donde sabemos que hay control sanitario, que se realizan de forma segura. Me parece que no es el camino correcto. El camino correcto, en nuestra opinión, es aplicar el aprendizaje de lo que tenemos durante estos 15 meses y efectivamente apuntar en forma más directa hacia las causas. Pero, George, esta medida que propone el Colegio Médico de parar de alguna manera las regiones más complicadas durante 3 semanas, irse a cero, guardarse completamente, ¿es impracticable para ustedes o ustedes requerirían de algún tipo de apoyo especial para poder ejecutar una medida así? Sí, es que como digo, es una intensificación del modelo de cuarentena que tenemos hoy día, es hacerlas más agresivas, pero lo que hemos aprendido de las cuarentenas... ¿Perdón? Es hacerlas de verdad, porque las cuarentenas hoy día son muy poco efectivas, porque no se están cumpliendo por diversos motivos. Sí, lo que pasa es que esa intención de hacerlas de verdad tiene el problema de que lo que se entiende hoy día por hacer la verdad es como se está haciendo, ¿no es cierto? Entonces, hacer este modelo como más agresivo, ya sabemos que va a tener filtraciones. O sea, un modelo de ese tipo funciona siempre que no haya filtraciones. Y desde el momento en que hay actividades que son esenciales, que no pueden ser detenidas, como actividades del mismo ámbito de la salud, del aprovisionamiento básico de alimentación de los hogares, de medicamentos, etcétera. O sea, habiendo una excepción, eso ya equivale a una filtración, y las filtraciones son las que han demostrado efectivamente no tener, generarle estas erosiones a los modelos de confinamiento, ¿eh? En nuestra opinión, como decía recién, un confinamiento con ese nivel de estrictez lo que va a hacer es detener aún más la actividad económica y el empleo, y ver sus resultados que, como decía, hoy día están sujetos a tantos vectores de contagio, ese tipo de política, que impedir que ocurran las filtraciones que lamentablemente no han generado el costo que hemos tenido hasta ahora, nos parece, como decías tú, impracticable. Sí, doctora Molina, cuando uno analiza la propuesta del Colmet, el Colegio Médico, no solo está esta suerte de invernación, ¿verdad?, que ellos han definido como cortocircuito epidémico, que ojo que la planteó el año pasado Espacio Público, el Centro de Pensamiento, y que se planteó ya en esa oportunidad, cuando había mucho menos casos en este país, que era bastante impracticable. La pregunta es la siguiente, doctora Molina, porque además supone eliminar prácticamente el transporte público y dejarlo exclusivamente para los casos de trabajadores o trabajadoras esenciales. La verdad es que, visto en el panorama internacional, los únicos lugares donde se ha podido hacer esto, ya sea es una dictadura como China o países que están muy bien organizados como Nueva Zelanda, pero también en los comienzos. Para que esto se pudiera practicar efectivamente en nuestro país, tendría que haber un carabinero o un grupo de militares cada ciertos metros a la redonda, porque si no, esto no es practicable. Pero aún así es difícil de imaginar. ¿Usted realmente cree que esto tiene asidero práctico más allá de las buenas intenciones en lo teórico? Voy a contestar su pregunta, pero quería decir que acá no estamos en la dicotomía de salvar la economía o salvar a la gente. O sea, siempre y en todo momento en un país lo más importante es la salud y la vida de las personas. Ahora, esto tiene las propuestas, distintas propuestas, y lo que se está haciendo hoy día también, tiene un costo social y tiene un costo económico, pero es ahí donde los países, se hizo un estudio comparativo de muchos países que han tomado distintas estrategias para frenar la pandemia, y a los que le ha ido mejor, tanto en frenar la pandemia
como en recuperar la economía del país. Han sido aquellos países que han sido más estrictos en sus medidas, pero más generosos en poder salvar a la población que vive del comercio ambulante o que vive de las pequeñas empresas, de manera de que esto no signifique hambre, estar confinados pero con hambre y con frío, sino que significa que el Estado tiene ahí también que poner de su parte para que esto ocurra. Lo que pasa, Mirna, es que si no somos capaces de hacer un confinamiento real, donde se disminuya la movilidad al 70%. En este momento las cuarentenas no disminuyen más allá del 25% la movilidad. Si usted no logra reducir la movilidad más allá de 50%, 70%, no vamos a lograr parar el colapso que tenemos en los sistemas de salud. Eso uno lo entiende, doctora Molina, eso uno lo entiende absolutamente, que el principal sentido ahora, es, claro, pero para que resulte, ¿cómo pues? Sí, eso. Para que resulte se tienen que dar varias condiciones. Primero, que el Colegio Médico plantea esta medida como excepcional, no la está planificando, no la está poniendo como una medida rutinaria, y dice en el documento, dice excepcional. Entonces, cuando es excepcional es porque no hay ninguna otra alternativa para evitar el colapso de los sistemas de salud, y para que resulte tiene que haber ayuda económica, tiene que haber buena transmisión del riesgo. Por eso que también el Colegio Médico propone una gobernanza donde haya un consejo, donde haya también comunicadores que permitan no solamente trabajar a nivel nacional, sino que en los territorios, porque usted no saca nada con dar mensajes comunicacionales generales, porque las poblaciones son distintas, las edades son distintas, las etnias son distintas, las geografías son distintas, el clima es distinto. Por lo tanto, es muy importante para que esto resulte. Primero, que se haga el hecho de que se remire todo el sistema, la gobernanza, se remire, ya es un llamado de atención a las personas. Segundo, que ya nos acostumbramos a que hayan 120, 140 muertos todos los días. O sea, si nosotros no paramos esto solamente pensando en el perjuicio que realmente se va a producir en el comercio y en la economía, no tenemos ninguna salida, porque las cosas intermedias no están resultando. No está resultando hacer cuarentena, pero con permisos móviles, con los millones de permisos laborales que existen, no está resultando. Y esto va a ir de mal en peor, se lo digo. Entonces tenemos que poner un atajo. Y ese atajo requiere que el gobierno abra bien el bolsillo. Pero por eso, doctora Molina, es que tiene que también haber un mayor control y fiscalización. Y eso supone sacar más militares a las calles. Y usted sabe perfectamente bien que eso genera pensiones. Pero es que no solo eso, perdona Mirna, también tiene que ver lo que dice la doctora de los permisos colectivos que se están dando. ¿Cuántos de los permisos colectivos que hoy día figuran como esenciales realmente no lo son? No son esenciales. ¿Cuánta gente está saliendo del país cuando realmente su viaje no califica dentro de las 4 causales? Entonces, a lo que va es, efectivamente las cuarentenas no están funcionando porque hoy día la movilidad, o sea, era como un día normal. Estamos en cuarentena. Yo no he visto a nadie controlando. La gente sigue circulando. Entonces, es lo mismo nomás. Yo no creo que la solución sea más fiscalización. Yo creo que la solución es transmitir el riesgo y concientizar a la población de que esto es una cosa temporal, es una cosa que es necesaria, acotada en el tiempo, por una vez. Eso está claro, es por una vez, es para poder bajar. Estamos ya viviendo el dilema de la última cama hace semanas en los sistemas de salud. Se están atendiendo los enfermos en los pabellones quirúrgicos, en las ambulancias, en las salas de espera, y eso es el dilema de la última cama, porque esa persona debería estar bien atendida, bien cuidada por el equipo de salud que corresponde, y se está haciendo en cualquier parte. Entonces yo creo que a la gente hay que mostrarle lo que está pasando, a la gente hay que mostrarle que
que todos los días se cae un avión lleno de gente en Chile. Todos los días se cae un avión lleno. Es que eso que usted está diciendo, doctora Molina, es súper interesante porque es brutal lo que usted dice, pero es que es súper gráfico. La sensación que a uno le queda es que hay dos mundos aquí, doctora. Un mundo que es lo que están viviendo todo el personal de salud del hospital hacia adentro y otro mundo del hospital hacia afuera. Porque cuando usted le pregunta a la gente, cuesta mucho conectar con esa sensación de peligro. Y de verdad, yo soy partidaria de que se vacune toda la población, pero la gente también que cuando se vacuna cree que ya con eso está lista. Claro. Y resulta que la vacuna no es que esté lista, sino que la vacuna la protege de morir en un alto porcentaje, pero siempre hay un porcentaje, hay 10.000 casos de gente vacunada con Sinovac que se han logrado, se han infectado o se han contagiado con síntomas leves, suaves. Sí, me gustaría dejarlo claro, doctora Molina, que con síntomas leves, ¿no? Hay que explicarle a las personas que las vacunas pueden tener eficacia de distintas lecturas. Una lectura es que sea eficaz para evitar el contagio, como es la vacuna del sarampión, la vacuna de la poliomielitis, las vacunas que se le colocan a los niños, son vacunas que los protegen 100% contra el contagio. Pero las vacunas que hoy día se están utilizando para COVID-19 son vacunas nuevas, son vacunas que partieron su desarrollo después de la que comenzó la pandemia. Son tiempos muy cortos, por lo tanto se han autorizado porque la urgencia lo requiere, pero no se conoce exactamente y perfectamente cuál es la real eficacia para evitar los contagios. Y lo que se ha visto, Sinovac, Pfizer, las que se colocan acá con mayor uso, tienen como máximo un 60% de efectividad para evitar contagio. Por lo tanto, usted puede estar vacunado y puede volver a contagiarse igual. Probablemente le va a dar a lo mejor un cuadro leve, no se va a morir y a lo mejor no va a llegar ni al hospital, pero usted va a transmitirle a otros. Por eso que aquí hay que hacer un llamado a la conciencia social de las personas. Aquí no basta con uno mismo. Cada vez que nos descuidamos, cada vez que no usamos mascarilla, cada vez que hacemos una reunión con aforo muy grande, estamos poniendo en riesgo no a nosotros solamente, sino que a muchos otros. Ahora, mientras no se establezca en Chile una excelente, potente logística para hacer una buena trazabilidad de los contactos, aislamiento en menos de 48 horas, tampoco vamos a poder parar la cadena de contagio en el territorio, que es lo que habría que estar haciendo fuertemente. Entonces, frente a la situación caótica que tenemos ahora, donde hay poca conciencia del riesgo, donde una semana estás en cuarentena, la otra semana tienes media cuarentena o tienes solo el fin de semana, ¿qué diferencia hace salir el viernes que salir el sábado? Es lo mismo. Entonces las personas no entienden. Y por eso que hay que ser muy claros en que hoy día estamos en la peor de las situaciones. Por eso se requieren soluciones más potentes, más coordinadas, donde se integren más actores en la toma de decisiones, porque en la medida que la población se involucra es cuando se hace cargo. Cuando otros por allá lejos toman las decisiones y uno no tiene nada que ver, lo más probable es que, y con la falta de credibilidad que hay hoy en el momento político del país, no le hacen ni caso algo, para que resulte algo como lo que propone el Colmet, de este cortocircuito, que tampoco es en todo Chile, sino en las regiones que lo amerite, en donde de una región no se pueda traspasar a otra, una provincia no pueda traspasar a otra, es hacer cordones sanitarios reales, efectivos. Tiene que haber, como dice usted, un pacto social. Porque lo que dice George tiene mucha razón. O sea, así nos hemos pasado cuarentena, 3 semanas, volvemos a fase 2, después cuarentena, uno nunca sabe cuánto tiempo ni cuánto va a durar, y también eso perjudica los empleos, las distintas pymes que se han visto extremadamente golpeadas, George. Y en ese sentido, George, me gustaría preguntarte, en ese sentido, ustedes como Cámara de Comercio de Santiago, ¿no les parece que si hay una especie de acuerdo social que se dice, porque ahora no sabemos cuánto tiempo la RM va a estar en cuarentena, no tenemos idea, sabemos cuándo partimos, más nunca cuándo terminamos? Si se hace como una especie de pacto social, se dice, realmente separan todos los comercios que no son esenciales, por única vez, 3 semanas, descomprimimos el sistema de salud. La gente solo puede salir a las calles a pasear solo o con su núcleo familiar, a hacer actividad al aire libre, pero no ir a un mall, nada. Lo cerramos 3 semanas.
¿Le parece coherente para no seguir con este tira y afloja eternamente que también afecta a la larga mucho más a todas las pymes y a todo el comercio? Yo creo que los pactos sociales son necesarios en momentos como los que vivimos, como definición primaria, es decir, ninguna sociedad puede salir de desafíos como los que hemos enfrentado sin tener ese nivel de cohesión, ¿no es cierto? Pero siguen habiendo riesgos demasiado grandes de filtraciones, es decir, imaginemos que nosotros logramos ponernos de acuerdo para que se detenga toda la actividad económica y por lo tanto se evite la movilidad de las personas, por ejemplo, al trabajo y estar en lugares de trabajo, en lugares donde se realizan actividades económicas o de emprendimiento. Si eso no va acompañado con lo que decía recién la doctora en términos de la toma de conciencia de la población, van a seguir habiendo encuentros sociales, que es donde más intensamente se han dado los contagios. Entonces, por una parte vamos a estar deteniendo totalmente la máquina productiva de actividad y de empleo, donde probablemente los estándares de seguridad son mucho más altos que en esas reuniones sociales de las que estamos hablando, o que en el comercio informal, o que en espacios sin ningún tipo de control, ni protocolo, ni fiscalización. Entonces, lo que nos va a pasar es lo que nos ha pasado hasta ahora. O sea, necesariamente requerimos una toma de conciencia, requerimos de un modelo de trazabilidad, como decía la doctora también. Hasta ahora uno de nuestros puntos débiles ha sido la trazabilidad, y sin buena información es imposible combatir en forma efectiva a través de medidas de confinamiento. Requerimos en subsidio de la falta de conciencia, requerimos mucha fiscalización, pero es fiscalización es impracticable, como mencionaban ustedes mismos hace un momento, tener un representante de la ley por cada, no sé, 5 personas. Eso es algo que no existe. Necesitamos un modelo donde tengamos relaciones, donde la gente está dispuesta a actuar con mayor empatía y con mayor responsabilidad respecto del resto y con mayor autocuidado. Pero en ausencia de eso, yo estoy de acuerdo en que hay que realizar una concientización, hay que educar a la gente, pero llevamos en eso también de nuevo 15 meses. Sí. Por lo tanto, eso también requiere un esfuerzo extraordinario, y si entramos a un modelo de ese tipo, o sea, si hacemos un cortocircuito sin tener resuelto todos esos temas, la fiscalización, la empatía, la responsabilidad, la trazabilidad, la toma de conciencia, nos va a seguir pasando lo que nos ha pasado hasta ahora, con un daño económico aún mayor todavía. Eso yo creo que es el problema al que estamos en este minuto. George, estaba leyendo aquí declaraciones del presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Ricardo Mewes, y dice: creemos que la propuesta del Colmet llega un poco tarde, ya que hemos visto que las cuarentenas más estrictas no están funcionando, y agregó: como gremio hemos postulado que economía y salud no deben enfrentarse y que cerrar todas las actividades productivas no esenciales del país tampoco es la solución. Yo quiero hacer eco de los cientos y miles de pequeños y medianos empresarios y mini pymes que han quebrado en esta pandemia. Hemos hecho móviles desde el Persa Estación, donde la gente que trabaja sin ningún empleado, hay gente que se rasca solo con sus propias uñas, ha ido cerrando y ha ido quebrando porque le han cobrado patentes, porque le han cobrado impuestos, porque no han recibido ningún beneficio. Hemos estado en Patronato, donde gente ha quebrado también. Hemos estado en distintos sectores emblemáticos. El otro día estuvimos en el Mercado Central, donde uno de los grandes empresarios de ahí, el Augusto, donde Augusto también estaba al borde de la quiebra y hacían un llamado desesperado. Y eso que ese es un gran empresario dentro de un mercado. El resto también está pésimo. Yo también voy todos los lunes a Lo Valledor y ahí la gente me dice: está más hasta acá, está muy difícil la cosa. Entonces, esa realidad no la vamos a desconocer. Me escriben gente de las pymes, gente que dice: yo sigo pagando patentes, yo sigo pagando esto, tengo que pagar seguros, pagando imposiciones y no puedo abrir. Y cada vez que tengo que abrir es un costo muy grande para reactivar mi negocio, para que a las 3 semanas me digan: nos vamos a cuarentena de nuevo, y después no sé cómo lo hago. Entonces, esa realidad existe y es verdad y es lamentable. Y a mí no me gusta hacer la caricatura de que la economía tiene que estar contra la salud o la salud tiene que estar contra la economía. Aquí, de alguna manera, cuando Elia Molina me dice: todos los actores tienen que estar integrados, yo estoy súper de acuerdo con Elia. Aquí tienen que sentar de alguna manera el comercio. Por eso yo te pregunto, George, ¿cuál es la propuesta de ustedes para que de alguna manera esto se pueda llevar adelante? La estrategia no ha funcionado, los números siguen aumentando, se nos muere todos los días un avión con personas. Es verdad lo que dice Elia, hoy día baja un poquito, pero mañana jueves, el día jueves probablemente va a subir.
necesitan, la base de lo que necesitan todas esas pequeñas empresas y emprendimientos que tú mencionabas, es que los dejen operar, pero de manera segura. ¿Sí? Eso es todo. Nosotros no hemos detectado ningún vector de contagio en el comercio formal que opera con las restricciones que se le han impuesto y con los protocolos de seguridad, algunos que son de modelos de autorregulación y otros que vienen dados por el plan paso a paso. Insisto, son espacios, si uno logra generar espacios seguros, lo que logra es sacar a la gente de los espacio inseguro. Por ejemplo, la gente de la industria de los eventos ha reclamado mucho también porque están tremendamente impactados. Muchos de ellos efectivamente desaparecieron. Sí. Entonces, nuestra propuesta, en ese tipo de casos, lo que conviene hacer es evitar las fiestas clandestinas y lograr que esas personas, ya sabemos que ya demostraron, digamos, las personas que necesitan tener espacios de esparcimiento, de interacción, y lo están haciendo de forma insegura. A lo menos tenemos que asegurarnos de que lo hagan de manera segura, con protocolos de seguridad, con patrones de ventilación, con distanciamiento social, con mascarilla. En los encuentros sociales ni siquiera se ocupan las mascarillas. Eso es insólito. Es totalmente insólito, pero cuando más apretamos la mano en las actividades formales con protocolos de seguridad, más le estamos dando espacio a esas actividades informales donde efectivamente, por desgracia, digamos, ha ocurrido la mayor parte de los contagios. ¿Estás de acuerdo, Elia? Sabes que por razones que no me explico, pero le escucho súper mal a John. Le escucho muy mal. Sí, él dice que en la medida que las medidas son más restrictivas con el comercio formal, de alguna manera aparece el comercio informal para las fiestas clandestinas, etcétera, 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 y eso hace que la situación sea incontrolable, que de alguna manera, gestionando bien los aforos, el uso de la mascarilla, del distanciamiento físico, esto podría sobrellevarse. ¿Estás de acuerdo? No, yo creo que cuando se está planteando este confinamiento por 3 semanas, la idea es que eso no funcione, o sea, es que no hayan reuniones grupales, que no hayan reuniones en zonas que no sean bien ventiladas. Lo único que queda exento en esta que se propone, estamos hablando de la nueva propuesta, son las actividades al aire libre, y creo que está bien, creo que eso no debería restringirse mayormente porque ahí es 20 veces menos probable infectarse al aire libre que en un espacio cerrado. Claro. Ahora, cuando estamos hablando de confinamiento, estamos hablando de un periodo único, un cierre absoluto pero único por una vez. Ahora llevamos un año entre que entramos y salimos. En el fondo la percepción es que estamos todo el tiempo confinados. Sí. Yo creo que si somos capaces de hacer algo en serio durante 3 semanas, bajarla, aplanar la curva, mejorar las condiciones de los servicios de salud y de los trabajadores de la salud que están al borde del colapso también. Creo que eso es mucho más costo efectivo también en términos del comercio, porque no cabe ninguna duda de que lo que usted dice puede ser cierto. Se cierra lo formal, se abre más lo informal. Pero es que lo que tenemos que hacer es cerrarlo todo con el costo que tiene, pero ese costo tiene que absorberlo en parte el Estado.